Cuando sonó mi teléfono aquel jueves por la noche, jamás imaginé que esa simple notificación cambiaría el rumbo de mi vida entera. Era un mensaje de Valentina, mi hija. Después de más de un año de silencio absoluto, después de 365 días en los que ni siquiera respondió un feliz cumpleaños, ahí estaban sus palabras iluminando la pantalla. Mamá, ¿podemos cenar el sábado? Te extraño y tengo algo importante que contarte. Leí esas líneas una y otra vez, con las manos temblando, incapaz de creer lo que veían mis ojos. Pero antes de contarles lo que pasó esa noche, y créanme que no van a poder creerlo, quiero saber desde dónde me están escuchando. Escríbanlo en los comentarios. Me encanta saber hasta qué rincón del mundo llegan nuestras historias. Y si todavía no están suscritos, sería un enorme regalo para mí que le dieran a ese botón antes de seguir. Porque lo que voy a contarles hoy, se los aseguro, no lo van a olvidar fácilmente. Mi nombre es Rosalba. Tengo 58 años y vivo en Guadalajara desde que nací. Durante casi 3 décadas trabajé como enfermera en el Hospital Civil, y cuando finalmente me jubilé, decidí abrir una pequeña cafetería junto a mi mejor amiga, Fernanda, un lugar cálido con mesas de madera y aroma a canela que se convirtió en mi refugio después del divorcio. Porque sí, estuve casada durante 22 años con un hombre que nunca me valoró, que apagaba mis sueños con la misma facilidad con la que apagaba un cigarro. Y cuando finalmente reuní el valor para dejarlo, mi hija Valentina tenía apenas 19 años y fue mi mayor apoyo. Ella y yo éramos inseparables. Cocinábamos juntas los domingos, veíamos películas hasta la madrugada, compartíamos secretos que ni siquiera le contaba a mis propias hermanas. Por eso, cuando hace poco más de un año dejó de contestar mis llamadas, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No hubo una pelea enorme, ni un grito, ni un portazo que yo pudiera señalar como el momento exacto en que todo se rompió. Fue algo mucho más silencioso y por eso mismo mucho más doloroso. Un alejamiento gradual que comenzó justo cuando conoció a Esteban, un hombre 10 años mayor que ella, dueño de una constructora en Monterrey, con trajes impecables y una sonrisa que a mí, desde el primer día, me pareció demasiado perfecta para ser honesta. Al principio Valentina me contaba todo sobre él. Me hablaba de sus planes, de lo generoso que era, de lo protegido que se sentía a su lado. Pero poco a poco las llamadas se hicieron más cortas, las visitas más espaciadas. Y cuando finalmente se casaron, apenas 6 meses después de conocerse, algo en mi hija ya había cambiado. Su risa ya no era la misma. Su mirada, antes brillante y curiosa, se había vuelto cautelosa, como si midiera cada palabra antes de pronunciarla. Mi matrimonio con el padre de Valentina había sido una lección larga y dolorosa sobre lo que significa perderse a una misma poco a poco. Nos casamos jóvenes, cuando yo apenas tenía 23 años y él trabajaba como contador en una empresa de transportes. Al principio todo parecía normal, incluso cariñoso, pero con el paso de los años, sus comentarios se volvieron más ácidos, sus silencios más largos y castigadores, y su necesidad de controlar cada aspecto de mi vida, desde la ropa que usaba hasta las amistades que conservaba, se fue apoderando de mí como una enredadera lenta que ahoga sin que uno lo note hasta que ya casi no puede respirar. Valentina creció viendo esa dinámica, y aunque de niña no comprendía del todo lo que sucedía entre sus padres, de adolescente comenzó a notar los patrones, las disculpas forzadas, las lágrimas que yo intentaba esconder detrás de sonrisas fabricadas para que ella no sufriera más de lo necesario. Cuando finalmente encontré el valor para pedir el divorcio, después de 22 años de matrimonio, Valentina fue quien me ayudó a cargar las cajas fuera de aquella casa, quien me abrazó cuando finalmente me permití derrumbarme, quien me repitió una y otra vez que había hecho lo correcto. Por eso, verla después atrapada en una dinámica que, aunque distinta en su forma, guardaba ecos preocupantes de lo que yo misma había vivido, se sentía como una traición cruel del destino, como si la vida insistiera en repetir sus lecciones más dolorosas, incluso en la generación siguiente. Recuerdo la última vez que estuvimos realmente juntas, un domingo cualquiera, en un restaurante del centro de Guadalajara. Le dije con todo el amor de una madre que la notaba más delgada de lo normal, que me preocupaba verla tan cansada.
Esteban, que había insistido en acompañarnos aunque yo había pedido ver a mi hija a solas, respondió por ella antes de que pudiera abrir la boca. Rosalba tal vez debería preocuparse menos por la vida de Valentina y más por la suya propia. Ella está perfectamente bien conmigo. Recuerdo la humillación que sentí, el silencio incómodo que siguió, y sobre todo, recuerdo que Valentina no dijo absolutamente nada. Se quedó mirando su plato, con los hombros hundidos, como una sombra de la mujer segura de sí misma que yo había criado. Esa fue la última vez que la vi en persona. Después llegaron los mensajes sin responder, las llamadas que iban directo al buzón de voz, los cumpleaños ignorados, las navidades pasadas frente a un teléfono que nunca sonaba. Intenté de todo. Le escribí cartas que nunca supe si llegó a leer. Viajé una vez hasta Monterrey sin avisar, y cuando toqué el timbre de su casa, fue Esteban quien abrió la puerta y me dijo, con una calma que me heló la sangre, que Valentina no se encontraba disponible y que sería mejor que respetara su espacio. Detrás de él, por una fracción de segundo, alcancé a ver una sombra moverse detrás de una puerta entreabierta en el pasillo. Estoy segura de que era ella, escuchando, tal vez esperando que yo insistiera, tal vez temiendo que lo hiciera. Pero no insistí. Me fui con el corazón hecho pedazos, convencida de que había perdido a mi única hija para siempre, que tal vez había cometido algún error que jamás lograría identificar, algún fallo como madre que la había alejado de mí de manera irreversible. Así que pueden imaginar lo que sentí cuando, después de 365 días de silencio absoluto, recibí ese mensaje invitándome a cenar. Leí y releí cada palabra buscando pistas, tratando de descifrar el tono detrás del texto. «Tengo algo importante que contarte», había escrito. Mi mente, desesperada por encontrar una explicación feliz, imaginó 1000 escenarios. Tal vez estaba embarazada y quería que yo fuera parte de la noticia. Tal vez finalmente había decidido dejar a Esteban y necesitaba a su madre. Tal vez simplemente me había extrañado tanto como yo la había extrañado a ella. No permití que ninguna duda empañara esa pequeña llama de esperanza que había vuelto a encenderse en mi pecho después de tanto tiempo en la oscuridad. Los días previos al sábado se sintieron eternos. Cambié de atuendo al menos 5 veces la mañana de la cena, buscando el equilibrio perfecto entre elegante y cercana, entre una madre que respeta los límites y una madre que muere por abrazar a su hija. Finalmente elegí un vestido azul marino que Valentina misma me había regalado años atrás, cuando aún nos reíamos juntas sin reservas. Me arreglé el cabello, me maquillé con cuidado tratando de disimular las noches sin dormir que se habían acumulado en mi rostro durante ese año de ausencia. Y salí de Guadalajara con tiempo de sobra, decidida a no llegar ni un minuto tarde. El trayecto hasta Monterrey se sintió más largo que nunca, aunque conocía cada curva de esa carretera de memoria. Mientras conducía, repasaba mentalmente todo lo que quería decirle a mi hija. Quería decirle que la perdonaba por el silencio, aunque en realidad no había nada que perdonar, que solo necesitaba entender qué había sucedido. Quería decirle que sin importar lo que pasara, mi puerta y mis brazos siempre estarían abiertos para ella. Llegué al fraccionamiento privado donde vivía con Esteban, un lugar de casas amplias detrás de rejas altas y jardines perfectamente cuidados, tan distinto a la colonia sencilla donde yo la había criado. Estacioné frente a la reja principal casi 20 minutos antes de la hora acordada, demasiado ansiosa como para esperar en cualquier otro lugar. El jardín delantero lucía distinto a como lo recordaba de mi última visita fallida. Las plantas que alguna vez fueron exuberantes ahora se veían descuidadas, algo marchitas, como si nadie les prestara verdadera atención desde hacía tiempo. Recordé que en una de nuestras últimas conversaciones telefónicas, hacía más de un año, Valentina me había contado con entusiasmo sobre un jardín de rosas que estaba plantando junto a la entrada. No quedaba ni un solo rosal. Respiré hondo, me miré por última vez en el espejo retrovisor y bajé del auto con las piernas temblando ligeramente, como si mi cuerpo presintiera algo que mi mente todavía se negaba a aceptar. Fue entonces, justo cuando caminaba hacia la puerta principal, cuando ocurrió algo que jamás olvidaré. Vi a Carmen, la señora que trabajaba en la casa desde hacía años y a quien había conocido brevemente en alguna otra ocasión,
saliendo casi corriendo por una puerta lateral, con el rostro pálido y una expresión de urgencia absoluta. Miró hacia atrás 2 veces, como asegurándose de que nadie la observara desde las ventanas, antes de acercarse a mí a paso rápido. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, tomó mi brazo con firmeza y susurró con la voz quebrada por el miedo: «Señora, por favor, no entre. Váyase de aquí ahora mismo». Me quedé completamente helada, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué está pasando, Carmen? ¿Le sucedió algo a mi hija?». Ella negó rápidamente con la cabeza, sus ojos llenos de una angustia que no había visto jamás en el rostro de otra persona. «No es momento de explicaciones, señora. Confíe en mí, por favor. Váyase ahora, antes de que la vean aquí afuera». Intenté preguntarle algo más, pero Carmen ya había soltado mi brazo y retrocedía hacia la casa, mirando constantemente hacia las ventanas del segundo piso, como si temiera que alguien la estuviera observando desde ahí. «Tengo que regresar», susurró una última vez antes de desaparecer de nuevo por la puerta lateral, dejándome sola en medio de la acera, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo retumbar en mis oídos. No supe cuánto tiempo permanecía ahí paralizada por la confusión y el miedo. Finalmente mis piernas reaccionaron casi por instinto y caminé de regreso al auto. Me senté, cerré los seguros de las puertas casi de manera automática y encendí el motor, pero no lo puse en marcha. Algo dentro de mí, quizás ese mismo instinto que me había ayudado a sobrevivir 2 décadas de un matrimonio que fue apagando lentamente mi luz, me dijo que no me fuera todavía, que necesitaba entender qué estaba sucediendo dentro de esa casa antes de alejarme. Desde el asiento del conductor tenía una vista parcial hacia el comedor, a través de un amplio ventanal cuyas cortinas estaban abiertas de par en par, casi como si alguien esperara que yo mirara. Durante varios minutos la casa permaneció completamente a oscuras, en un silencio que se sentía antinatural. Y entonces, de golpe, las luces se encendieron una tras otra, como si alguien hubiera estado esperando el momento exacto en que yo desapareciera de la puerta para continuar con algo que había quedado en pausa. Apagué las luces interiores de mi coche y me hundí un poco en el asiento, observando con el corazón desbocado. 2 hombres que jamás había visto en mi vida entraron al comedor, ambos vestidos con trajes oscuros y cargando maletines de cuero. Detrás de ellos apareció Esteban, hablando por teléfono con gestos bruscos, como si estuviera dando órdenes urgentes a alguien del otro lado de la línea. Y entonces, finalmente, apareció Valentina. Pero no era la Valentina que yo esperaba encontrar. Vestía un traje formal, sobrio, casi corporativo, muy distinto a la ropa cómoda que solía usar en casa. Su expresión era seria, tensa, completamente ajena a cualquier idea de una cena familiar entre madre e hija. Aquello, sin lugar a dudas, no era la reunión íntima que yo había imaginado durante toda la semana. Era algo completamente distinto, algo que se sentía calculado, planeado con precisión. Mientras observaba paralizada desde el auto, Carmen apareció brevemente detrás de una de las ventanas del comedor, cargando una bandeja con copas. Nuestras miradas se cruzaron apenas un instante, y ella, sin que nadie más pudiera notarlo, negó suavemente con la cabeza. Ese pequeño gesto confirmó todo lo que necesitaba saber. «Váyase», parecía repetir en silencio. Pero no pude moverme. Necesitaba entender qué estaba pasando, por qué mi propia hija parecía formar parte de algo que claramente no quería que yo presenciara. Observé cómo uno de los hombres desconocidos extendía varios documentos sobre la mesa del comedor. Esteban tomó algunos papeles y se los entregó a Valentina, señalando ciertas líneas con el dedo, como quien indica dónde debe firmarse algo. Ella los revisó brevemente, tomó una pluma que le ofreció el otro hombre y firmó. Después esbozó una sonrisa que, desde la distancia, me pareció fría, forzada, completamente ajena a la calidez que siempre había caracterizado a mi hija. En ese instante sentí que algo se retorcía dentro de mi estómago. No era simple confusión ni curiosidad, era miedo puro, un miedo antiguo y visceral que me decía que la casa donde alguna vez imaginé ver feliz a mi hija, ahora escondía algo profundamente equivocado.
Permanecí observando durante lo que sentí como una eternidad, aunque el reloj del tablero marcaba apenas 5 minutos desde que Carmen me había advertido que huyera. Esteban, salió brevemente del comedor y regresó con una carpeta más gruesa. Valentina revisaba algo en una tableta electrónica mientras los dos hombres desconocidos conversaban entre ellos con gestos serios, casi solemnes. No parecía en absoluto una cena familiar. Parecía, con una claridad aterradora, una reunión de negocios de altísima importancia, del tipo que se maneja con extrema discreción. Entonces Esteban miró su reloj y después giró la cabeza directamente hacia la ventana, en dirección exacta hacia donde yo estaba estacionada. Me agaché instintivamente en el asiento, con el corazón latiendo con tanta fuerza que temí que pudiera escucharse desde afuera del auto. Cuando finalmente me atreví a levantar la mirada de nuevo, las cortinas del comedor ya estaban completamente cerradas. La casa que alguna vez imaginé como el hogar feliz de mi hija se había transformado, ante mis propios ojos, en un misterio amenazante que no lograba comprender. Encendí el motor y me alejé lo más rápido que pude sin llamar la atención, pero no conduje directamente de regreso a Guadalajara. No podía. Mis manos temblaban tanto sobre el volante que tuve que orillarme en una gasolinera a pocos kilómetros de ahí para tratar de calmarme. Apagué el auto, respiré profundamente varias veces y finalmente permití que las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la escena rodaran libremente por mi rostro. ¿Qué clase de trampa era esa? ¿Por qué mi hija me había invitado a una cena que evidentemente jamás existió? Y lo más importante, ¿qué sabía Carmen exactamente para estar tan aterrada? Saqué mi teléfono con manos temblorosas y volví a leer el mensaje de Valentina una y otra vez. «Mamá, ¿podemos cenar el sábado? Te extraño y tengo algo importante que contarte». Las palabras, que apenas unas horas antes me habían llenado de una esperanza desbordante, ahora parecían esconder un significado completamente distinto. ¿Acaso mi propia hija había participado en planear algo en mi contra? La sola idea era tan dolorosa que sentí que el pecho se me partía en dos. Entré al baño de la gasolinera, me mojé el rostro con agua fría y me miré al espejo, buscando en mis propios ojos algo de la fuerza que necesitaba para lo que sea que viniera después. Decidí no regresar de inmediato a mi departamento en Guadalajara. Algo en mi interior me advertía que necesitaba pensar con claridad antes de tomar cualquier decisión, y sobre todo, necesitaba asegurarme de que nadie me hubiera seguido desde aquella casa. Manejé sin rumbo fijo durante casi una hora, atravesando calles que no reconocía, hasta que finalmente me detuve en el estacionamiento de un pequeño motel a las afueras de la ciudad. Pagué una habitación en efectivo, sin dar mucha explicación, y una vez dentro, con la puerta cerrada con llave y una silla recargada contra ella por pura precaución, finalmente me permití pensar con algo de claridad. Fue entonces cuando recordé algo que en el caos del momento había pasado completamente por alto. Fernando, un viejo amigo de la familia y abogado de profesión, quien además había sido compañero de mi difunto padre durante años, siempre me había dicho que si alguna vez necesitaba ayuda, sin importar la hora ni el motivo, podía llamarlo. Miré el reloj. Eran casi las 11 de la noche, pero marqué su número de todas formas, con las manos aún temblando ligeramente. Fernando contestó al tercer timbrazo, con la voz somnolienta pero alerta en cuanto reconoció mi tono de voz alterado. Le conté todo, atropelladamente al principio, y después con más calma conforme él me hacía preguntas específicas para entender mejor la situación. «Rosalba, escúchame con atención», me dijo finalmente con un tono serio que no le había escuchado antes. «Lo que describes no suena en absoluto a una cena familiar. Suena a la firma de documentos legales de gran importancia, posiblemente relacionados con propiedades, herencias o transferencias financieras. Necesito que mañana mismo vengas a mi oficina y me traigas cualquier documento relacionado con Valentina que tengas en tu poder. Testamentos, escrituras, cualquier papel donde ambas figuren como beneficiarias o propietarias conjuntas». Aquella noche prácticamente no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía la expresión fría en el rostro de mi hija al firmar aquellos documentos, la mirada aterrada de Carmen, la forma en que Esteban había girado la cabeza directamente hacia mi auto
como si supiera exactamente dónde estaba escondida. A la mañana siguiente, apenas amaneció, conduje directo a Guadalajara y después, sin siquiera pasar por mi departamento a cambiarme de ropa, me presenté en la oficina de Fernando con una carpeta que había guardado durante años en el fondo de un cajón, con copias de la escritura de la casa donde vivía, algunos ahorros que había dejado a nombre conjunto con mi hija años atrás y el testamento que había redactado poco después de mi divorcio. Fernando revisó cada documento con una concentración absoluta, tomando notas en un cuaderno amarillo mientras fruncía el ceño cada vez más. Después de casi una hora de silencio interrumpido solo por el sonido de las páginas, finalmente levantó la mirada hacia mí con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. Rosalba, necesito hacer algunas averiguaciones antes de decirte nada con certeza, pero quiero que sepas que mi instinto me dice que algo muy grave está sucediendo, y que probablemente tu hija esté involucrada de una forma que tal vez ni ella misma comprenda del todo. Los siguientes días se sintieron como caminar entre nubes espesas de incertidumbre. Fernando contrató discretamente a un investigador privado llamado Marcos, un hombre reservado de mirada aguda que había trabajado anteriormente casos de fraude financiero para el despacho. Mientras tanto, yo intentaba mantener cierta apariencia de normalidad en mi cafetería, atendiendo a los clientes de siempre, aunque mi mente estuviera completamente ocupada en un solo lugar. Fernanda, mi amiga y socia, notó de inmediato que algo andaba mal, y aunque al principio dudé en contarle, terminé desahogándome con ella una tarde tranquila, mientras cerrábamos el local. «Tienes que confiar en el proceso», me dijo Fernanda tomando mis manos con firmeza. «Y sobre todo, tienes que confiar en que hiciste bien en no entrar a esa casa. Si Carmen te advirtió con tanto miedo, era porque algo terrible estaba a punto de suceder». Sus palabras me dieron cierto consuelo, aunque no lograban disolver por completo el nudo de angustia que llevaba instalado en el pecho desde aquella noche. 5 días después, Marcos, el investigador, se presentó en la oficina de Fernando con una carpeta llena de información que cambiaría todo lo que yo creía saber sobre el matrimonio de mi hija. Esteban no era en realidad el exitoso empresario constructor que decía ser. Su verdadera historia, cuidadosamente ocultada bajo documentos falsificados y una red de empresas fantasma, revelaba un patrón preocupante. Se había casado anteriormente con al menos 2 mujeres, ambas con patrimonios considerables heredados de sus familias, y en ambos casos, poco después del matrimonio, las propiedades de esas mujeres habían sido transferidas misteriosamente a cuentas y empresas registradas a nombre de Esteban, antes de que los matrimonios terminaran en divorcios repentinos, o en un caso particularmente inquietante, en la desaparición temporal de la esposa, quien reapareció meses después, viviendo en otro estado, completamente alejada de su familia original y negándose a hablar sobre lo sucedido. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones al escuchar aquello. Esteban no solo había manipulado a mi hija para alejarla de mí, sino que aparentemente formaba parte de un patrón mucho más amplio y calculado, uno diseñado específicamente para aislar a sus víctimas de cualquier persona que pudiera protegerlas, para después despojarlas gradualmente de todo lo que poseían. Y ahora, con la casa que yo aún conservaba a mi nombre y los ahorros que compartía legalmente con mi hija desde hacía años, aparentemente yo también me había convertido en un objetivo dentro de ese plan. Marcos extendió sobre el escritorio una serie de fotografías y capturas de pantalla que había logrado recopilar durante días de investigación paciente. Ahí estaba Esteban, años atrás, con un nombre ligeramente distinto, casado con una mujer llamada Adriana en la ciudad de Puebla, heredera de una cadena de tiendas departamentales que había fundado su abuelo. El matrimonio había durado apenas 14 meses antes de terminar en un divorcio silencioso, después del cual Adriana se mudó a Estados Unidos y cortó todo contacto con amistades y familiares en México. Antes de eso, según documentos que Marcos había conseguido a través de contactos en el registro civil, había existido otra mujer, Georgina, con quien mantuvo una relación de varios años sin llegar a casarse formalmente, pero de quien logró que le transfiriera la propiedad de 2 locales comerciales antes de que ella, según los pocos registros disponibles, decidiera abandonar el país de manera abrupta.
El patrón, explicó Marcos con el ceño fruncido, era inquietantemente consistente. Esteban buscaba mujeres con patrimonio propio, generalmente heredado. Las enamoraba con una intensidad calculada. Las aislaba gradualmente de su círculo de apoyo. Y finalmente estructuraba mecanismos legales para apropiarse de sus bienes antes de desecharlas, o en los casos donde encontraba resistencia, de intensificar el control hasta niveles verdaderamente alarmantes. Fernando explicó con la carpeta de Marcos extendida sobre su escritorio que los documentos que probablemente había visto firmar a Valentina aquella noche podrían estar relacionados con un poder notarial amplio, un instrumento legal que, de estar correctamente estructurado y firmado, le daría a Esteban control total sobre las decisiones financieras y patrimoniales tanto de mi hija como, potencialmente, sobre bienes vinculados a mi nombre a través de ella. Necesitamos actuar con extrema cautela, dijo Fernando. Si Esteban sospecha que estamos investigando, podría acelerar cualquier plan que tenga. Y lo más importante en este momento es garantizar la seguridad física de Valentina. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, decidí escribirle un mensaje a Carmen. Había conseguido su número gracias a una antigua fotografía de una fiesta familiar donde aparecía guardada en los contactos telefónicos de Valentina, a los cuales aún tenía acceso parcial gracias a una cuenta de respaldo que compartíamos desde años atrás y que afortunadamente nadie había pensado en cerrar. Le escribí con extremo cuidado, sin mencionar nada que pudiera comprometerla si alguien más leyera el mensaje. Carmen, soy Rosalba. Necesito saber que Valentina está bien. Por favor, si puedes, contéstame cuando sea seguro para ti hacerlo. No respondió esa noche, ni tampoco al día siguiente, y el silencio se sintió como una losa pesada sobre mi pecho, alimentando todos los peores escenarios que mi imaginación podía construir. Finalmente, 3 días después, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Señora Rosalba, soy Carmen. No puedo hablar mucho, pero necesito decirle que su hija no está bien. La tienen prácticamente encerrada. No la dejan salir sola a ningún lado. Revisan su teléfono constantemente y la han convencido de que usted es peligrosa para ella. Lo que vio esa noche fueron abogados de Esteban haciéndola firmar documentos que ella no entendía completamente, pero que le dijeron que eran necesarios para protegerla legalmente en caso de que usted intentara, cito textualmente, quitarle lo que le pertenece. Ella cree que usted quiere hacerle daño, señora. Le han lavado el cerebro poco a poco. Leer esas palabras fue como recibir un golpe físico directo en el estómago. Toda la calidez que alguna vez compartí con mi hija, todos los años de complicidad y amor incondicional, habían sido reescritos en su mente para convertirme en la villana de una historia que yo jamás había protagonizado. Le respondí a Carmen inmediatamente, preguntándole si existía alguna forma de comunicarme directamente con Valentina sin poner en riesgo a ninguna de las dos. Ella tardó casi 1 hora en responder, y cuando finalmente lo hizo, sus palabras encendieron una chispa de determinación que reemplazó por completo el miedo paralizante que había sentido hasta ese momento. «Hay una manera», escribió Carmen. «Todos los martes por la mañana, mientras Esteban está en su oficina, yo la acompaño al mercado cerca de la casa. Es el único momento en que ella sale sin él o sin sus asistentes cerca. Si usted pudiera estar ahí, discretamente, tal vez podríamos encontrar la forma de que hablen, aunque sea unos minutos». El martes siguiente se sintió como el día más largo de toda mi vida. Llegué a Monterrey desde temprano, siguiendo las instrucciones cuidadosas que Fernando y Marcos habían diseñado conmigo para minimizar cualquier riesgo. Me estacioné a varias cuadras del mercado, usando un auto rentado que nadie reconocería, y esperé, con el corazón latiendo desbocado, observando cada rostro que pasaba frente a mí. Y entonces, finalmente, la vi. Mi hija caminaba junto a Carmen, vestida con ropa sencilla, muy distinta al traje formal de aquella noche, con el cabello recogido y una expresión distante en el rostro, como si caminara por inercia más que por voluntad propia. Me acerqué con extremo cuidado, siguiendo la distancia que Carmen había recorrido con ella hasta un pasillo lateral del mercado,
lejos de las cámaras de seguridad de las tiendas principales. Cuando Valentina finalmente levantó la vista y me reconoció, su expresión pasó por una sucesión rápida de emociones. Sorpresa, después algo parecido al miedo, y finalmente, algo que se quebró completamente en sus ojos. «Mamá», susurró con la voz temblorosa, dando un paso instintivo hacia atrás. «No deberías estar aquí. Esteban dice que tú...». No terminó la frase. Simplemente se quedó mirándome, con los ojos llenándose de lágrimas que claramente había estado conteniendo durante mucho tiempo. «Mi amor», le dije con toda la suavidad que pude reunir, acercándome lentamente para no asustarla más de lo que ya estaba. «No vine a hacerte daño. Vine porque te amo, porque siempre te he amado, y porque tengo miedo de que alguien te esté haciendo daño a ti». Sus manos temblaban visiblemente mientras se llevaba los dedos a la boca, ahogando un sollozo. «No sé qué creer ya, mamá», susurró. «Esteban dice que tú siempre quisiste separarnos, que estás celosa de mi felicidad, que intentarás quitarme todo lo que tengo». Le expliqué con la mayor calma posible, dado el poco tiempo que teníamos, lo que había descubierto sobre el pasado de Esteban, sobre las mujeres anteriores, sobre los documentos legales que probablemente le habían hecho firmar bajo engaños. Al principio ella negaba con la cabeza, repitiendo casi como un mantra que yo estaba equivocada, que Esteban la amaba, que todo tenía una explicación razonable. Pero conforme le mostraba en la pantalla de mi teléfono algunas de las fotografías y documentos que Marcos había logrado recopilar, su expresión comenzó a cambiar. Las lágrimas dejaron de ser de confusión para convertirse en algo más profundo, más doloroso, como si piezas de un rompecabezas que llevaba tiempo negándose a armar, finalmente encajaran ante sus ojos. Carmen, vigilando nerviosamente el reloj y la entrada del pasillo, finalmente intervino. «Tienen que apurarse. Si él llama y ella no contesta, sospechará algo». Antes de que pudiéramos despedirnos, Valentina me contó en susurros apresurados pequeños fragmentos de su vida cotidiana que jamás me hubiera imaginado. Me habló de las cámaras que Esteban había instalado en cada habitación de la casa, disimuladas como detectores de humo, y de cómo revisaba las grabaciones cada noche antes de dormir. Me habló de la aplicación que la obligaba a mantener instalada en su teléfono, la cual registraba su ubicación en tiempo real y le enviaba una notificación a él cada vez que ella se alejaba más de cierto radio de la casa sin autorización previa. Me contó que al principio todo aquello se lo había presentado como una muestra de cuidado y protección, como algo que hacían las parejas que verdaderamente se amaban, y que ella, ingenuamente, lo había aceptado sin cuestionarlo, hasta que ya era demasiado tarde para escapar de esa red sin ayuda externa. Escuchar todo aquello, con la claridad brutal de la luz del mediodía filtrándose entre los puestos del mercado, terminó de confirmar lo que ya sospechaba desde el reporte de Marcos. Mi hija no vivía un matrimonio complicado. Vivía secuestrada dentro de su propia casa, aunque las paredes de esa prisión estuvieran hechas de palabras dulces y promesas de amor eterno, en lugar de barrotes visibles. Valentina, con el rostro pálido pero con una determinación repentina en la mirada, tomó mi mano con fuerza. «Mamá, necesito salir de ahí, pero tengo miedo. Él controla todo, mi teléfono, mis cuentas, hasta el dinero que gasto en el mercado lo registra en una aplicación. No sé cómo escapar sin que se dé cuenta antes de tiempo». En ese momento entendí que aquello no sería tan simple como llevármela de la mano en ese instante. Necesitábamos un plan cuidadoso, coordinado, que garantizara su seguridad completa antes de que Esteban tuviera oportunidad de reaccionar. Le pedí que confiara en mí, que en los próximos días recibiría noticias a través de Carmen, y que debía actuar con absoluta normalidad para no despertar sospechas. Antes de separarnos la abracé con toda la fuerza que llevaba conteniendo durante más de un año, sintiendo cómo su cuerpo, antes rígido y tenso, finalmente se relajaba un poco entre mis brazos, aunque fuera solo por unos segundos robados en medio de un pasillo de mercado. Los días siguientes se convirtieron en una operación meticulosa coordinada entre Fernando, Marcos, Carmen y yo. Descubrimos, gracias a la información que Carmen lograba compartir con extremo cuidado, que Esteban tenía planeado un viaje de negocios el próximo fin de semana, dejando a Valentina relativamente sola en la casa, aunque bajo la vigilancia de uno de sus asistentes de confianza.
Fernando insistió en que cualquier intento de sacarla de ahí debía hacerse con respaldo legal adecuado, y de ser posible, con la presencia de las autoridades, dado que ya existían suficientes indicios de fraude patrimonial y posible manipulación coercitiva como para justificar una intervención formal. Marcos, con su experiencia previa en casos similares, contactó discretamente a una organización que apoyaba a víctimas de manipulación financiera y abuso psicológico dentro de relaciones de pareja, quienes nos pusieron en contacto con Lucía, una psicóloga especializada en este tipo de casos que accedió a acompañarnos durante el proceso de rescate, entendiendo que Valentina necesitaría apoyo inmediato una vez que lograra salir de aquella situación. El sábado programado llegó cargado de una tensión que sentía físicamente en cada músculo de mi cuerpo. Esteban efectivamente había salido de viaje esa mañana, según había confirmado Carmen la noche anterior, mediante un mensaje breve y cifrado que habíamos acordado usar por seguridad. Fernando había logrado, con ayuda de un contacto dentro de la Fiscalía especializada en violencia familiar, que 2 agentes nos acompañaran discretamente, no como una operación policial invasiva, sino como respaldo legal en caso de que la situación se complicara. Llegamos a la casa pasado el mediodía. Carmen nos abrió la puerta lateral con manos temblorosas, mirando constantemente hacia la calle como si esperara ver el auto de Esteban aparecer en cualquier momento. Encontramos a Valentina en su habitación, sentada en el borde de la cama con una maleta pequeña ya preparada desde la noche anterior, escondida cuidadosamente dentro del closet. En cuanto me vio entrar, se puso de pie de un salto y corrió hacia mis brazos, temblando de pies a cabeza, mientras susurraba una y otra vez que tenía miedo, que no sabía si estaba haciendo lo correcto, que una parte de ella todavía se sentía culpable por dejar a Esteban. Lucía, con voz suave pero firme, se acercó y le explicó con paciencia que esos sentimientos contradictorios eran completamente normales dentro de un proceso de manipulación prolongada, que su cerebro había sido entrenado durante meses para asociar la dependencia con seguridad y la independencia con peligro, pero que ahora, rodeada de personas que realmente la amaban, tenía la oportunidad de comenzar a desaprender ese patrón. Justo cuando bajábamos las escaleras con la maleta y los últimos documentos personales de Valentina, escuchamos el motor de un coche acercándose por la calle. El corazón se me detuvo por completo, y Carmen, pálida como el papel, se asomó apenas por una rendija de la cortina de la sala. «Es el jardinero», susurró después de unos segundos que se sintieron eternos. «No es él». Aún así, decidimos apresurar la salida, saliendo por la puerta lateral que daba hacia un callejón trasero, en lugar de arriesgarnos a cruzar por la entrada principal. Uno de los agentes que Fernando había convencido de acompañarnos caminó unos pasos delante, revisando que la calle estuviera despejada, mientras el otro permanecía junto a nuestro coche con el motor ya encendido. Salimos de la casa apenas 15 minutos después, con Valentina sujetando mi mano con tanta fuerza que casi me dolía, mientras el asistente de Esteban, quien había estado ausente haciendo un mandado según había coordinado Carmen, permanecía completamente ajeno a lo que acababa de suceder. Los primeros días después del rescate fueron extremadamente difíciles. Valentina experimentaba episodios de profunda ansiedad, dudas constantes sobre si había tomado la decisión correcta, e incluso momentos en los que defendía inconscientemente el comportamiento de Esteban, atribuyendo a su propia torpeza cosas que en realidad habían sido manipulación deliberada de su parte. Instalamos con ayuda de Fernando medidas de seguridad adicionales en mi departamento y comenzamos un proceso legal formal que revelaría, con el paso de las semanas, la magnitud completa de lo que Esteban había estado planeando. La investigación más profunda, liderada por Marcos junto con las autoridades correspondientes, descubrió que Esteban no solo había falsificado su historial financiero para parecer un empresario exitoso, sino que había construido un esquema elaborado destinado a transferir gradualmente las propiedades y ahorros de Valentina, y eventualmente los míos también, hacia cuentas en el extranjero registradas bajo identidades falsas. Los documentos que las había hecho firmar aquella noche fatídica eran, efectivamente, un poder notarial amplísimo que le habría otorgado control legal casi absoluto sobre las decisiones financieras de mi hija. Un primer paso crucial dentro de un plan mucho más grande y siniestro.
Los meses que siguieron al rescate estuvieron marcados por un proceso lento pero constante de sanación. Valentina comenzó terapia semanal con Lucía, quien poco a poco fue ayudándola a desenredar las capas de manipulación que Esteban había construido con paciencia calculada a su alrededor. En las sesiones, a las que yo a veces la acompañaba cuando ella lo pedía, salieron a la luz detalles que me partieron el corazón en pedazos. Cómo Esteban controlaba cada bocado que ella comía, insistiendo en que debía cuidar su figura, mientras la privaba gradualmente de nutrientes, hasta dejarla peligrosamente delgada. Cómo revisaba su teléfono cada noche mientras ella dormía, borrando conversaciones con amigas y familiares, y en ocasiones, respondiendo mensajes, haciéndose pasar por ella, para alejar poco a poco a cualquiera que pudiera representar una fuente de apoyo externo. Como con paciencia casi quirúrgica, había ido convenciéndola de que yo era una madre controladora y celosa, incapaz de aceptar que su hija había encontrado la felicidad con otro hombre. Le creí, me confesó un día llorando en mis brazos, meses después de aquella tarde en el mercado. Le creí cuando decía que tú querías separarnos porque estabas celosa de mí. ¿Cómo pude ser tan ciega, mamá? Los manipuladores son verdaderos expertos en distorsionar la realidad, le expliqué, repitiendo con mis propias palabras algo que Lucía nos había enseñado durante una de nuestras sesiones conjuntas. Encuentran las inseguridades más pequeñas y las convierten poco a poco en muros gigantes que terminan separándote de las personas que de verdad te aman. Cuando el caso finalmente llegó ante un juez, meses después de aquel primer mensaje que había reencendido mi esperanza de una manera tan inesperada, Valentina, con el apoyo constante de Lucía y de toda nuestra pequeña red de personas que la amaban, encontró la fuerza suficiente para testificar con una claridad que me llenó de un orgullo indescriptible. Ya no era la mujer frágil y temerosa que habíamos sacado de aquella casa meses atrás. Esteban fue declarado culpable de múltiples cargos relacionados con fraude patrimonial, falsificación de documentos y manipulación coercitiva, recibiendo una sentencia de varios años de prisión, además de la obligación de devolver todo aquello que había intentado apropiarse ilegalmente. Han pasado ya un poco más de 3 años desde aquella noche en que Carmen me susurró aquellas palabras que probablemente salvaron la vida de mi hija y la mía propia. Valentina retomó sus estudios, terminó una maestría en trabajo social y actualmente colabora activamente con la misma organización que en su momento nos brindó apoyo, ayudando a otras mujeres que atraviesan situaciones similares de manipulación y control dentro de sus relaciones. Yo sigo al frente de mi cafetería, que con el tiempo se ha convertido en un pequeño punto de encuentro para mujeres de la comunidad que buscan apoyo, consejo o simplemente una taza de café caliente y un oído dispuesto a escuchar. Carmen, quien perdió su empleo cuando la casa de Esteban finalmente fue vendida para cubrir parte de las indemnizaciones ordenadas por el juez, ahora trabaja conmigo y se ha convertido en una segunda hija para mí, una persona a quien le debo, literalmente, la vida de mi hija. Valentina y yo tenemos, hoy en día, una relación distinta a la que teníamos antes de todo aquello. Más honesta, tal vez, más consciente de lo frágiles que pueden ser los lazos familiares cuando alguien ajeno decide infiltrarse entre ellos con intenciones destructivas. Fernando y Marco siguen siendo parte cercana de nuestra vida. Nos reunimos con frecuencia, no solo para recordar aquellos meses difíciles, sino para celebrar lo que hemos construido después de ellos. Lucía continúa acompañando a Valentina en su proceso, aunque las sesiones ahora son mensuales en lugar de semanales, y ambas coinciden en que, aunque las cicatrices no desaparecen del todo, cada día que pasa se vuelven más ligeras de cargar. Hay noches en las que Valentina todavía se sobresalta con el sonido de una notificación en su teléfono, un reflejo que le quedó grabado de aquellos meses de vigilancia constante. Y hay ocasiones en las que yo misma despierto de madrugada pensando en lo que hubiera pasado si Carmen no hubiera reunido el valor para acercarse a mi auto aquella noche. Pero también hay cada vez con más frecuencia tardes enteras de risas genuinas, de planes compartidos, de una confianza que se reconstruye poco a poco, ladrillo sobre ladrillo, como quien levanta de nuevo una casa después de una tormenta.
Hace apenas unas semanas, mientras tomábamos café juntas un domingo por la tarde en el patio trasero de mi casa, ella me confesó algo que se quedó grabado profundamente en mi corazón. «Mamá», me dijo, tomando mi mano con la misma fuerza con la que lo hizo aquel día en el mercado. «Aprendí que el amor de verdad nunca aísla a nadie de las personas que lo quieren. El amor de verdad no controla, no vigila, no amenaza. El amor de verdad, como el tuyo, simplemente espera pacientemente, con la puerta siempre abierta, sin importar cuánto tiempo tome el regreso. Y esa, queridos amigos, es la lección más importante que esta historia me dejó y que hoy quiero compartir con ustedes. A veces el silencio de un ser querido no significa que haya dejado de amarnos, sino que alguien más se ha interpuesto silenciosamente entre nosotros, alimentando dudas, aislando poco a poco, construyendo muros invisibles hechos de mentiras pequeñas y bien calculadas. Si alguna vez sienten que alguien cercano se aleja de manera extraña, sin explicaciones claras, no dejen de tocar la puerta, aunque sea con delicadeza, aunque el silencio duela. Y si son ustedes quienes sienten que algo dentro de una relación no está bien, que las dudas se acumulan, que las personas que antes los cuidaban ahora parecen enemigos sin razón aparente, permítanse cuestionar esa narrativa, porque el amor genuino jamás debería sentirse como una jaula. Nunca es demasiado tarde para volver a casa, y nunca es demasiado tarde para reconocer cuando alguien necesita que le tendamos la mano, incluso cuando esa persona insiste en que ya no la necesita. Gracias de corazón por haberme acompañado hasta el final de esta historia. Espero que les haya dejado algo para reflexionar, y si conocen a alguien que atraviesa una situación parecida, no duden en compartir este vídeo con ellos. Tal vez sea justo lo que necesitan escuchar hoy. Nos vemos en el próximo vídeo, donde les contaré una nueva historia que estoy segura también les va a tocar el corazón. Cuídense mucho y hasta la próxima.